Bueno, a lo largo de la mañana, esta es la última presentación de la mañana, hemos visto todo lo que es la conceptualización del proceso de inyección cíclica de vapor. Hemos visto lo que tiene que ver con los conceptos de StressPad y también las aplicaciones del StressPad. Y en esta última presentación ya Edson nos mencionó lo que son los modelos de permeabilidad, los tipos de modelos de permeabilidad y las propuestas que se han venido haciendo en el grupo GIGA, también mencionando pues todo lo que tiene que ver con pruebas de laboratorio. Ya en esta presentación, lo que vamos a ver, de lo que vamos a discutir es de los efectos de esos cambios de permeabilidad de la roca en la productividad de yacimientos sometidos a esta técnica, inyección cíclica de vapor. Bien. Inicialmente, la idea es dar el propósito de esta presentación, dar el objetivo, también dar una motivación que yo creo que está bien clara con las presentaciones que hemos tenido y es el por qué nosotros estamos en este trabajo de no solo utilizar, sino proponer modelos de permeabilidad. Vamos a ver cómo nosotros en el grupo de investigación hacemos la simulación. Vamos a ver algunas particularidades como tal de lo que estamos utilizando, que es un acople externo entre un software comercial y un software propio del grupo. Vamos a hablar del caso de estudio. También es muy importante tener en cuenta qué caso nosotros estamos trabajando, qué propiedades, no solo mecánicas, sino del fluido tiene nuestro yacimiento y qué condiciones frontera nosotros le vamos a aplicar a ese caso. Como ya vimos, nos lo mencionaba Edson, esas condiciones fronteras son muy importantes a la hora de obtener pues, los resultados o el tipo de resultados que nosotros vamos a obtener. Bien, siguiente vamos a ver ya lo que es el impacto de la inyección cíclica de vapor en la permeabilidad, también en la productividad, y vamos a enlazar estos cambios de permeabilidad y los fenómenos que ocurren en el yacimiento, especialmente en la parte geomecánica por la inyección de vapor caliente, lo vamos a enlazar con lo que son las variables operacionales y el estrés pad. Bien, entonces inicialmente el objetivo de esta presentación es determinar o darles a conocer cómo esos cambios de permeabilidad que ocurren en el yacimiento por el CSS me afectan la producción de petróleo y la motivación subyacente del por qué estamos tratando con modelos de permeabilidad y la importancia de su inclusión, pues radica en que a manera experimental, como se ha mencionado en las presentaciones de la mañana, se ha encontrado que cuando yo deformo la roca o la someto a cambios de esfuerzos, mis propiedades petrofísicas van a cambiar. Es muy importante mencionar que depende del caso los resultados que yo vaya a obtener. En estas pruebas de laboratorio, pues hay de pronto tendencias que se pueden identificar, como por ejemplo el incremento de permeabilidad con aumentos de temperatura, pero bajo unas condiciones. Es difícil generalizar en este caso, entonces se hace muy importante que se haga el estudio como tal de la roca que estamos trabajando, que se le haga la caracterización adecuada, la caracterización mecánica adecuada, porque dependiendo de mi tipo de roca, dependiendo del grado de confinamiento, por ejemplo, de las muestras, incluso de la temperatura a la que yo voy a calentar la muestra o el yacimiento, de eso depende mi variación de permeabilidad. Bueno, entonces, conclusión, es necesario incluir estos modelos de permeabilidad variable en el yacimiento, especialmente cuando se utiliza este tipo de técnicas de recobre, estamos enmarcados en inyección cíclica de vapor, es decir, que no solo vamos a cambiar de una manera drástica la presión alrededor del pozo y la temperatura, sino que vamos a repetir este mismo procedimiento varias veces. Es un proceso, como el nombre lo indica, cíclico y en términos de las propiedades de la roca, pues se hace todavía más relevante hacer el análisis. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros estamos manejando el tema de la simulación acoplada? Resulta que nosotros, el modelo de permeabilidad que estamos trabajando, bueno, en realidad en el grupo se están trabajando varios modelos de permeabilidad, se proponen varios modelos de permeabilidad,
estos modelos nosotros los integramos a un modelo geomecánico. En este caso lo va a trabajar GESIM, que es nuestro simulador de geomecánica, y GESIM va a estar ligado, va a estar unido, va a estar acoplado externamente con CMG, que es un software comercial bien conocido. CMG se va a encargar de lo que es la parte de simulación de flujo de fluidos multifásico y de la parte de simulación térmica o de procesos térmicos. Nosotros decidimos o necesitamos hacer este tipo de acople para tener control del tipo de modelo que estamos involucrando. A veces nos quedamos con las manos atadas porque no podemos, digámoslo así, incluir en un simulador comercial, puede que sea el caso, el modelo que nosotros queramos en términos de las variables que nosotros vemos representativas para la respuesta, en este caso que es permeabilidad, que nosotros buscamos. Entonces la idea es nosotros tener control de la parte geomecánica, del modelo que nosotros estamos utilizando. Para este caso en particular, estamos utilizando un modelo que depende de la deformación direccional y de la temperatura. Entonces es muy importante tener o poder hacer esa evaluación directa. Bueno, en términos del acople, lo que nosotros hacemos es tomar la información de presión y temperatura desde CMG. Ambos simuladores van a correr bajo una malla compatible, claro está. Esa información de presión y temperatura nosotros la tomamos para hacer el análisis geomecánico, y de los resultados del análisis geomecánico, de la simulación de geomecánica, lo que vamos a obtener son los insumos para el modelo de permeabilidad que le va a entregar todo el mapa de permeabilidades para toda la malla a CMG y poder continuar con el proceso. Acá hay un tema bien interesante, y es que estos análisis preliminares los estamos haciendo con un modelo que fue calibrado con pruebas triaxiales, pero la idea es hacerlo con las pruebas diseñadas específicamente para la determinación de los parámetros de calibración de nuestro modelo direccional. En la última presentación, Edson nos mencionaba este tipo de pruebas, que son pruebas específicas. Entonces, lo que estamos haciendo acá es una aproximación a cómo nos respondería el yacimiento bajo las condiciones del caso y bajo las condiciones de calibración de este modelo direccional. Bueno, acá tengo un proceso más bien simple, una metodología bien sencilla. Lo que nosotros primero hacemos es calibrar ese modelo de permeabilidad direccional. Luego hacemos simulación acoplada para hacer la evaluación del impacto de producción de petróleo por la inclusión justamente de este modelo de permeabilidad. Nuestro caso base va a ser un modelo en donde no va a ocurrir cambios en permeabilidad, como para tenerlo ahí en cuenta. Bien, el caso de estudio que nosotros estamos utilizando, entonces es, digámoslo así, un prototipo de yacimiento de crudo pesado. En este caso tenemos un modelo radial de un solo pozo. La idea es que nosotros durante la simulación vamos a hacer esta, como la simulación de un proceso de CSS con las características que vemos acá. Vamos a simular 8 ciclos de inyección-producción a una tasa de inyección de 500 barriles día, con una calidad de vapor de 0.8 y una temperatura de 570 grados Fahrenheit. Esta temperatura está atada a la presión de fondo de pozo. Hay que ahí ligar lo que es la temperatura y la presión de saturación del vapor. En cuanto a las etapas, tenemos 15 días de inyección, una etapa de remojo de 5 días, y la producción, ese periodo de producción depende de una tasa límite de petróleo que nosotros establecemos para el inicio del siguiente ciclo. Es decir, cuando yo pongo mi yacimiento a producción y el yacimiento empieza a producir por debajo de 30 barriles día, justamente en ese punto se inicia el siguiente ciclo o se detiene pues el proceso ya al final, en el último ciclo. Aquí hay algo por resaltar, y es que todas estas variables que nosotros tenemos acá son variables que son sujetas
a optimización, que son sujetas a variación. Uno de los objetivos del proyecto, uno de los enfoques del proyecto es justamente la optimización de este proceso de recobro. Entonces, pero bueno, en este caso vamos a tener estas variables fijas meramente como para darle el enfoque como tal al trabajo que es observar esas variaciones de producción de acuerdo pues al modelo de permeabilidad que nosotros estamos implementando. Respecto al fluido, respecto a las propiedades mecánicas de la roca, estamos trabajando con un crudo pesado de gravedad específica de 12.5 API, tenemos una porosidad del 25%, una permeabilidad horizontal de 1402 milidarcis, una relación de permeabilidad vertical horizontal de 0.3. Y ya en cuanto a las propiedades mecánicas de la roca, tenemos un yacimiento poco consolidado. Ahora bien, hay unas condiciones que son bien interesantes, que las traigo acá en la gráfica de la derecha. Son las condiciones frontera que nosotros le estamos estableciendo al yacimiento. No solo tenemos una frontera de no flujo en la parte lateral del yacimiento, sino que tenemos una condición de cero desplazamiento en dirección vertical en la parte o en la base del yacimiento. Y en la parte superior tenemos una condición de esfuerzo vertical constante, es decir, que el yacimiento va a ser libre de desplazarse verticalmente. Eso es bien interesante. Este yacimiento tiene una profundidad de 1.365 pies, menos de 500 metros. Y bueno, ya definiendo el caso de estudio, procedemos pues a hacer lo que es la simulación, y la idea es que nosotros discutamos qué es lo que pasa en el yacimiento en términos de permeabilidad y en términos del tiempo, que en este caso pues lo podemos enfocar al número de ciclos. Entonces, aquí en esta diapositiva, en la parte, en el marco izquierdo, tenemos lo que son los perfiles de presión, temperatura y permeabilidad. Estas cuatro gráficas, y a la derecha hay unos perfiles de esfuerzo y deformaciones para el primer ciclo. Las gráficas de la izquierda, esos perfiles son para 3 ciclos, para el ciclo inicial, que sería el ciclo 1, un ciclo intermedio, que es el ciclo 4, y el ciclo final, que es el ciclo 8. Entonces, eh, inicialmente podemos observar las variaciones de permeabilidad al final de la etapa de inyecciones. Esta primera gráfica en la parte superior izquierda, estas son las variaciones de permeabilidad medidas radialmente. Es un perfil radial de la permeabilidad para los 3 ciclos. El primer ciclo es el rojo, este primero. El ciclo intermedio es el azul y el negro es el último ciclo. Entonces, lo que podemos ver, este 1400 es la permeabilidad base. Lo que vemos es que en cada una de las etapas de inyección, al final de las etapas de inyección, nosotros tenemos incrementos significativos de permeabilidad. Sin embargo, también en lo que nos comentaban en las presentaciones pasadas, pues en pruebas experimentales ha habido resultados de permeabilidades o de incrementos de permeabilidades mucho más altos. En este caso, no se llega, digamos que, a duplicar la permeabilidad, pero sí es un incremento significativo, especialmente en esta zona, que es la zona afectada por el frente térmico, como lo vemos acá en la parte baja. En la parte baja a la derecha tenemos los perfiles de temperatura, que es justamente esta gráfica. Venga, yo pongo el puntero, no sé si están viendo bien. Entonces, toda esta es la zona afectada por la temperatura. Tenemos un incremento significativo de la temperatura que corresponde justamente con el incremento de permeabilidad. Lo que vemos es que para el ciclo intermedio y para el último ciclo, estos incrementos no son tan drásticos. Es como si la permeabilidad o ese incremento de permeabilidad se estabilizara justamente en un nivel. Ya lo que se hace ciclo a ciclo con la inyección también es incrementar
esa extensión del frente térmico, o sea, tenemos zonas nuevas del yacimiento calentadas, por lo tanto tenemos también un incremento de permeabilidad gradualmente en esas zonas. Bueno, estos niveles de permeabilidad en principio no se alcanza, este primer nivel en el primer ciclo, justamente por el depletamiento que sufre el yacimiento ciclo a ciclo. Entonces, en esta gráfica inferior izquierda, lo que tenemos son las curvas de presión al final de la etapa de inyección y de producción. Las del final de la etapa de inyección son las líneas continuas y las discontinuas son las del final de la etapa de producción. Bien, entonces lo que tenemos es lo típico. Cuando nosotros estamos inyectando al final de la etapa de inyección, tenemos un incremento de la presión en esa zona cercana al pozo, aunque realmente ese frente de presión, digámoslo así, llega a alcanzar los 30, 40 pies, o ese incremento. Y ciclo a ciclo, acá nos vamos hacia abajo, ciclo a ciclo, lo que pasa es que ya la presión al final de la etapa de inyección va a ser cada vez menor. Solo podemos ligar al comportamiento de la permeabilidad, y ya en lo que respecta al final de la etapa de producción, lo que vemos son curvas ya con niveles de presión mucho más bajos, y lo que observamos en la zona externa del frente térmico es que son los efectos pues, del depletamiento, que también los podemos ver en la gráfica de permeabilidad. Justamente en esta zona lo que ocurre es un descenso gradual de la permeabilidad. Entonces, el yacimiento lo podríamos dividir en dos zonas. La primera zona, que es una zona afectada por el frente térmico, es decir, la zona calentada. En esta zona lo que tenemos ciclo a ciclo es que hay calor remanente en el yacimiento, ciclo a ciclo. La temperatura va incrementándose gradualmente, al igual que la permeabilidad en esta zona. Sin embargo, en la zona que no está afectada por la temperatura, en donde está muy bajamente afectada por ese frente térmico, lo que tenemos es que ciclo a ciclo el comportamiento se invierte, y ya lo que tengo son signos de compactación y una reducción de la permeabilidad, así como me lo dicen las gráficas también de presión. Entonces, esto es muy importante para el tema de productividad, porque a pesar de que tenemos unos cambios bien significativos de permeabilidad en esta zona del frente térmico, estamos teniendo a fin de cuentas una pérdida de producción, como lo vamos a ver enseguida. En términos de los perfiles de esfuerzos y deformaciones que son la raíz de estos cambios de permeabilidad, nosotros observamos que en esta zona, que es la zona calentada, esto es al final de la primera etapa de inyección en el ciclo 1, en esta zona calentada, lo que hay es un incremento de los esfuerzos tangencial y radial. Sin embargo, cuando se aproximan al pozo, lo que ocurre es una reducción del esfuerzo radial para acoplarse a la presión de fondo de pozo, y por equilibrio un incremento del esfuerzo tangencial. Entonces, en términos de deformaciones, lo que estamos obteniendo en la zona cercana al pozo es una expansión en la dirección radial y una compresión en la tangencial. En la dirección vertical podemos observar que tenemos la condición de esfuerzo vertical constante, esfuerzo total constante, y en términos de desplazamiento, pues observamos que hay una expansión como tal en la dirección vertical. Entonces, las deformaciones negativas indican expansión, las positivas, compresión. Bien, bueno, ya teniendo como esas zonas delimitadas, por acá tengo ya es el comportamiento en el tiempo de lo que es la permeabilidad radial en 3 puntos del yacimiento. Inicialmente hacemos la evaluación en cara de pozo. En cara de pozo hay una situación bien interesante, y es que a pesar
de la etapa de producción, yo siempre estoy teniendo una permeabilidad superior que la permeabilidad base. Es decir, en cara de pozo estoy mejorando la permeabilidad independiente del nivel de presión al que yo lleve el yacimiento. Bueno, este comportamiento pues, se ve contrastado ya si me voy a un punto más profundo en el yacimiento, más adentro, digámoslo así, de ese frente térmico. Estamos haciendo la variación en la radial. A cada 30 pies de cara de pozo vemos que ya la permeabilidad, que es esta línea continua azul, lo que hace es oscilar entre permeabilidades, digámoslo así, mejoradas en la etapa de inyección, pero justamente cuando inicio esas etapas de producción, lo que hace es caer y cae rápidamente por debajo de mi nivel inicial de permeabilidad. O sea, estoy teniendo una reducción de la capacidad de flujo del yacimiento. En términos de presión y temperatura, observamos lo que veníamos diciendo en la diapositiva anterior. Tenemos una acumulación, entre comillas, de calor en el yacimiento. Tenemos un incremento gradual de la temperatura en el yacimiento, lo que también me condiciona esa permeabilidad final, el final de la etapa de producción, que serían todos los picos de abajo, eh, incrementándola gradualmente. Ya en la frontera lo que observamos es una caída como tal de la permeabilidad debido al depletamiento. En este caso no tenemos efectos de la temperatura, sino únicamente del, del depletamiento. En estas gráficas traemos también como discusión lo que son resultados de un modelo volumétrico como es el de Cosseni-Karman. En este caso estamos utilizando el modelo base que tiene exponente 2. Acá lo importante por mencionar es que los cambios con este modelo no son significativos realmente a lo que nos está ofreciendo el modelo direccional. Y también hay que traer a colación que este modelo direccional, a pesar de que lo tenemos calibrado preliminarmente con pruebas triaxiales, la idea es que nosotros utilicemos los datos de calibración que que se obtienen de pruebas específicas o de las pruebas específicas que se están haciendo en estos momentos en el grupo de investigación. Eso nos daría un brochazo más, más interesante, digámoslo así, en términos de qué tan precisos queremos ser con estos resultados de permeabilidad. Bien, ya en términos de productividad, lo que estábamos hablando es que a pesar de que en esta zona calentada, especialmente en cara de pozo, que tenemos permeabilidades mejoradas independiente del depletamiento, lo que estamos obteniendo en simulación es un decremento en la producción cuando utilizamos esa permeabilidad variable. Es decir, estamos con con ese proceso cíclico de inyección-producción, lo que estamos haciendo es disminuyéndole la capacidad de flujo del yacimiento. En este caso, esta gráfica lo que indica es, bueno, las líneas continuas rojas es la tasa de producción resultante utilizando el modelo de permeabilidad direccional. Las líneas punteadas negras son la tasa del caso base, es decir, no tenemos variación de la permeabilidad. Hay un desfase entre ciclos justamente porque estamos utilizando una tasa límite económica ya fijada para el pozo, es decir, cuando llegamos a esa tasa inmediatamente inicia el siguiente ciclo de inyección-producción. Y bueno, esta línea azul nos indica el porcentaje de incremento del NP. En este caso tenemos son valores negativos, es decir, estamos perdiendo producción cuando no tenemos en cuenta esas variaciones de permeabilidad en el yacimiento. Y otra cosa que les quería mencionar es que este es un caso eh, base, por así decirlo. Estos resultados son solo un caso. Uno de los objetivos de este proyecto de investigación
es llegar a un punto en donde nosotros podamos conciliar ese efecto que tienen las variables operacionales, la tasa de inyección, la temperatura de inyección, la calidad de vapor en el fluido, ese efecto que tiene sobre el fluido y sobre la roca yacimiento. La idea es no tener, tratar de mitigar esas pérdidas de productividad que nos van a tener, que vamos a tener pues, por este tipo de procesos. Bueno, otra cosa muy importante que les quería mencionar es que estos son resultados de un caso elástico. Es decir, si nosotros devolvemos el yacimiento a sus condiciones iniciales de presión y temperatura, no va a haber, digámoslo así, una variación de permeabilidad. Es decir, no va a haber, no va a haber falla, no va a haber falla plástica, no van a haber cambios irreversibles. Entonces, esta es una situación, digámoslo así, optimista. Aún así estamos teniendo una variación de productividad que diríamos que es considerable y también sin tener en cuenta pues como esa adecuada calibración o la calibración pertinente del modelo de permeabilidad que dependería pues de cada caso, de cada yacimiento. Bien, ahora, ya viendo los resultados que nosotros tenemos en términos de productividad, uno de los interrogantes que nosotros tenemos es cómo podemos manejar de alguna manera esos cambios de permeabilidad con las variables que nosotros podemos controlar de la operación de inyección cíclica de vapor. Entonces, este es un ejercicio de diseño de experimentos. Lo que hacemos es tomar unas variables operacionales. En este caso hemos tomado la tasa de inyección, la calidad de vapor, el número de ciclos y la tasa límite de petróleo. Lo vamos a variar sobre unos rangos y lo que nos interesa en este punto es llegar a conocer cómo es esa variabilidad de la permeabilidad al final de esos ciclos o al final de la operación de CSS con respecto a la variación de estas variables operacionales. Eso nos daría indicios de cómo podemos atar ese comportamiento geomecánico de la roca, todos esos fenómenos que ocurren en el yacimiento, que los vemos directamente en resultados de permeabilidad a lo que son variables operacionales, porque a fin de cuentas nosotros estamos controlando los niveles de depletamiento y estamos controlando ese nivel de energía que se le inyecta al yacimiento. Por lo tanto, la idea es ver si hay alguna manera de que nosotros podamos tratar de evitar esta reducción de productividad como se las hemos venido presentando. Entonces, tenemos las variables, tenemos los rangos de variación, lo que hacemos es un diseño de experimentos y por medio de un análisis de varianza determinamos cuál es esa variabilidad de la permeabilidad en 3 puntos de evaluación que los tenemos justamente en cara de pozo, en un punto delimitado que está dentro del frente de vapor y en la frontera del yacimiento. Bien, de estos resultados, lo que podemos observar, este es un gráfico SOHO, lo que nos muestra son los efectos de cada una de las variables operacionales que traemos aquí a colación. Obviamente no son una camisa de fuerza. Con respecto a la permeabilidad radial al final del proceso de CSS en los 3 puntos. Lo que podemos observar es que en la zona cercana al pozo, las variables de inyección, en este caso que son la tasa de inyección y la calidad de vapor, son las que más me afectan, especialmente esa tasa de inyección, son las que más me afectan la permeabilidad en esta zona. Si nos vamos al extremo, que es la frontera lateral del yacimiento, como habíamos visto, no hay efectos realmente de la temperatura en esa zona, con esos perfiles de presión-temperatura, y lo que más me afecta, digámoslo así, esa permeabilidad, la variación de esa permeabilidad son las variables de producción, que son las que me controlan el depletamiento. En este caso tenemos ese número de ciclos y la tasa límite. Tenemos también una zona intermedia en donde realmente la importancia es de ambas o hay una interacción, digámoslo así, entre lo que es energía entregada al yacimiento y el grado de depletamiento
al que yo lo estoy sometiendo. Bien, entonces aquí pues estamos confirmando de alguna manera esa relación entre mis resultados de permeabilidad o el comportamiento de la roca con las variaciones de mis variables operacionales, con los niveles de mis variables operacionales, que es justamente lo que yo en la operación es lo que tengo que fijar, lo que tengo que determinar de antemano por medio pues de un proceso de optimización y es lo que yo puedo manipular, por así decirlo. Bien, también podemos hacer una relación entre lo que es el stress pad y esas variables operacionales. Nosotros hemos estado hablando de un concepto que es el concepto de dilatancia y en presentaciones anteriores pues nos lo han aclarado. Cuando nosotros tenemos dilatancia, también bajo ciertas condiciones, no podemos simplemente generalizar pues este hecho, lo que obtenemos es un incremento de permeabilidad en la muestra o en la roca. Entonces, aquí que les traigo, en esta gráfica superior izquierda, lo que tenemos es el stress pad de una operación de inyección cíclica de vapor, en donde solo tenemos efectos de compactación en la roca. ¿Cómo sabemos que solo tenemos efectos de compactación? Porque no tenemos o no hay llegada del estado de esfuerzos a mi capa de sedencia. Entonces, lo que tenemos acá es un proceso de inyección cíclica de vapor. Tenemos el inicio acá en este punto verde. Eh, en este punto empezamos un periodo de producción. Lo que pasa en el periodo de producción es una reducción de la presión, por lo tanto un incremento de los esfuerzos. En este punto iniciamos la inyección. Lo que hace la inyección ya es el proceso contrario. En este caso tenemos una reducción de los esfuerzos efectivos y hay que tener mucho cuidado acá porque el estrés pad es muy dependiente de las propiedades mecánicas de la roca, especialmente, por ejemplo, del coeficiente de expansión térmica. Entonces, para cada caso hay un escenario diferente. Después de la inyección, inicia el proceso de producción desde este punto, en donde ya lo que tenemos es nuevamente un incremento en los esfuerzos, en el esfuerzo desviador y en el esfuerzo promedio. Entonces, aquí hay una pregunta bien interesante y es si nosotros podemos modificar ese stress pad de alguna manera. En este caso, lo que hacemos, hay unas variaciones de condiciones operacionales para este caso que estamos viendo en la parte inferior y es una variación de la calidad de vapor. Y lo que observamos es que, bueno, inicialmente lo que tenemos es un comportamiento pues igual en la etapa de producción que empieza desde el punto verde hasta el punto amarillo. Sin embargo, durante la etapa de inyección, en este punto, lo que tenemos es falla por cizalla. Se llegó a la envolvente de cizalla y lo que ocurre en este caso es ese proceso de dilatancia de la roca, lo que en este caso me mejora las condiciones de permeabilidad. Hay que ser muy enfáticos en el caso que estamos manejando, para luego, ya en el proceso de producción, lo que obtengo es de igual manera un incremento de los esfuerzos medio y del esfuerzo diferencial. Bueno, para estos dos casos tenemos un ligero aumento de productividad para el caso que tiene compactación y dilatancia. Entonces, en este caso se mitiga el grado de compactación del yacimiento debido al depletamiento y esto nos habla de como de esa manera, de esa estrategia a seguir para tratar de relacionar todos estos cabos que al principio parecerían sueltos, que son la relación entre deformación y permeabilidad, la relación entre temperatura, que yo la controlo con las variables operacionales, y esa deformación de la roca, y esos tres ligados a lo que es la productividad de mi yacimiento. Bien, acá les tengo un resumen como tal de la presentación. Lo primero a mencionar es que la pérdida de producción debido a la variación de permeabilidad es más evidente en ciclos tardíos de CSS,
debido al depletamiento del yacimiento y a la acumulación de deformaciones, bueno, en este caso compresivas, a pesar del incremento de la permeabilidad en las etapas de inyección. De nuevo traigo a recalcar, y es que los resultados que nosotros observamos son resultados de un caso elástico. En este caso, bueno, en estos momentos nosotros estamos trabajando para incluir esta parte de la plasticidad dentro del análisis de inyección cíclica de vapor, porque si nosotros incluimos plasticidad, que es lo más seguro que ocurra en este tipo de operaciones, lo más probable es que no tengamos recuperación tan vista como la hemos visto de la permeabilidad. Por lo tanto, el daño va a ser importante a la hora de evaluar la productividad del yacimiento. Bien, otro punto a recalcar es que las variables de inyección, tales como la tasa de inyección, la calidad de vapor, tienen un efecto significativo sobre el valor de la permeabilidad en cercanías del pozo, mientras que variables de producción como el número de ciclos y la tasa de petróleo tienen un gran impacto en la permeabilidad fuera de la zona afectada por el frente térmico. Esto indica que puede ser posible modificar estratégicamente las variables operacionales para mitigar la pérdida de capacidad de flujo de la roca. Y ya el último comentario es acerca de las pruebas que se necesitan para calibrar el modelo de permeabilidad. Entonces, para ser rigurosos, se deben hacer esas pruebas específicas, aislar los efectos dependiendo de las variables que tengamos en el modelo de permeabilidad para obtener resultados más coherentes o no coherentes, sino con mayor exactitud durante el proceso de pronóstico de producción. Bien, bueno, una bibliografía. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ya le doy la palabra. Bueno, veamos las preguntas. La frontera horizontal en pies, ¿cómo la establece? Me imagino que se estará refiriendo a la frontera externa en el modelo de simulación. A la frontera externa, o sea, al área de drenaje. Sí, es correcto. Sí, sí, me imagino que no es claro, pero puede ser que se esté refiriendo a eso. Sí, bueno, esa área de drenaje, primero nosotros tenemos un valor, digámoslo así, eh, entregado de los datos que nosotros tenemos de campo. Ese es como el primer dato. El segundo, el segundo procedimiento, digamos, que haríamos para determinar esa área de drenaje, es hacer un proceso de history match. Eso nos indica de alguna manera el volumen de yacimiento que nosotros estamos operando y que se relacionaría mucho con la productividad que nosotros esperamos o con esas tasas que se tienen en la vida real. Entonces son como dos puntos a considerar. No solo pues tomamos el valor que nos dan, sino que hay que hacer un proceso de simulación y de match para poder obtener un área de drenaje consistente. Muy bien, Camilo, gracias. Tengo otra pregunta por acá. ¿Es posible que la permeabilidad o la pérdida de productividad se esté viendo afectada por la migración de finos, por posibles cambios en la formación o bloques de emulsiones, bloqueos por emulsiones, generados por el método de recobro? Bien, ese es un punto bien importante, y es que en las simulaciones que nosotros estamos haciendo no estamos teniendo en cuenta esa migración de finos, que sea pues un proceso importante dentro del yacimiento. Pues habría que evaluarlo, ¿cierto? Al ser un yacimiento no consolidado, pues se espera que tal vez sea importante ese proceso. Sin embargo, en los resultados que vimos no tenemos ese proceso incluido.